Podemos empezar. A ver, buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, 30 de enero del 2025. Vamos, por favor, con el grupo 6 en este orden de exposiciones con las faltas disciplinarias. Les pediría que, por favor, entre 10 y 12 minutos no demoren más para que puedan alcanzar los 4 grupos que les toca esta noche. Siga, por favor. Ya, buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, a nuestro grupo número 6 le ha tocado exponer acerca de las faltas disciplinarias. Vamos a explicar qué son. Las faltas disciplinarias en el ámbito laboral son aquellas acciones u omisiones cometidas por un trabajador que violan las normas de conducta y las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Trabajo. Esto quiere decir en el Código del Trabajo y en el reglamento interno que mantenga la empresa en la cual se está desempeñando. Se le fue el internet, el audio, mejor dicho. Bueno, el internet, me imagino. A ver, en el Código del Trabajo nos cita dos artículos en los cuales las faltas disciplinarias. En el ámbito laboral, estos artículos se refieren a responsabilidades y derechos tanto de los empleadores como de los trabajadores, así como las pueden derivarse de cada falta cometida por el empleador. El artículo 16 establece que el trabajador debe cumplir con las obligaciones y deberes que surgen del contrato de trabajo, tanto en lo relacionado como en el desempeño de sus funciones, como en el comportamiento dentro de la empresa. El artículo 17 regula a los trabajadores y establece las consecuencias que pueden derivar de ellas. Este artículo es clave en el ámbito de las faltas disciplinarias. Las características de las faltas disciplinarias. Tenemos Una tres que serían pregunta, como las estimada principales. estudiante. ¿De dónde, de qué ley sacó, de qué fundamento sacó esta definición de faltas disciplinarias? ¿De el Código del Trabajo o de la Ley Orgánica del Servicio Público? La primera de la ley orgánica y la segunda que la muestro de los artículos del Código de Trabajo. Que les dije yo en qué capítulo estamos. Ya hablamos de los servidores, perdón, de los trabajadores privados. Ahorita estamos de servidores públicos. Entonces, Sí, si es que pero sí, usted, sí nos basamos en eso, profe. por eso les digo, ¿se basaron en la ley, perdón, en el Código de Trabajo o en la ley de servicio público? De servicio público, o sea, tenemos entre las dos porque nosotros leímos, pero entre las dos es como que se iban consolidando la información, pero más nos basamos en el servicio público. Tienen Hicimos que basarse, algunos cambios porque vimos la clase anterior. solamente tienen que basarse en el tema de la ley de servicio público, porque estamos en este capítulo de servidores públicos. Eso, bueno, espero que no haya dificultades en en los siguientes grupos y en los siguientes compañeros de este grupo. Siga, por favor. Ya. Les decía, entre las características de las faltas disciplinarias encontramos la violación de las reglas. Implica no seguir las normas establecidas de la empresa, que estas están detalladas básicamente en un reglamento interno o en lo dispuesto por la ley. El impacto en la empresa. Las faltas pueden afectar el rendimiento del trabajador, la productividad de la empresa o la convivencia entre los empleadores. Acción u omisión. Las faltas pueden ser tanto por acción, o sea, hacer algo prohibido, como por omisión, no hacer lo que se debe. Es decir, cometer alguna falta dentro del trabajo o no cumplir con alguna tarea que se le encomendó al empleado. Las faltas las tenemos clasificadas como faltas leves, como faltas graves y faltas muy graves. Las faltas leves son aquellas infracciones menores que no tienen un impacto grave en el desempeño del trabajo o en la empresa. Esto sí está en la LOCEP. Por eso es que el LOCEP divide
faltas leves, graves y muy graves. El Código de Trabajo no, tiene otras clasificaciones, pero aquí sí veo que han trabajado de la Ley de Servicio Público. Ajá. Es que sí le hicimos, le consolidamos. Las faltas graves son infracciones que afectan la relación laboral o la eficiencia en el trabajo de manera considerable. Y las faltas muy graves son aquellas que afectan gravemente la integridad de la empresa, la seguridad de los trabajadores o el ámbito laboral. Las sanciones por faltas muy graves pueden llevar al despido sin indemnización. A continuación, mi compañero va a detallar la clasificación de las faltas. Bien, entonces yo les agradezco por el tiempo y nos vemos pues igual voy a estar conectada, ya saben cualquier cosa, por favor nos escriben por el chat. Buenas noches, compañeros. Bueno, las faltas leves, ejemplos. Llegar tarde es válida, uso indebido de recursos de la empresa para fines personales, no portar la vestimenta adecuada según lo indicado en el reglamento interno de la empresa, no cumplir con las tareas menores o demorar la realización de las mismas sin afectar el funcionamiento de la empresa, y ahora con las faltas graves. Ejemplos: desobedecer las órdenes directas de un superior, cometer actos de deshonestidad o falsificación de documentos de la empresa, mal comportamiento hacia los compañeros de trabajo y la violación de las normas de seguridad en el trabajo. Las faltas muy graves: robo o hurto dentro de la empresa, consumo de drogas o alcohol durante la jornada laboral, poniendo en riesgo la seguridad de otros trabajadores o el desempeño de las tareas, el acoso laboral o sexual hacia los compañeros de trabajo, violación de la confidencialidad de la información interna de la empresa, actos de violencia física o verbal dentro del ámbito laboral, fraude o mal manejo de fondos de la empresa. Las sanciones de las faltas disciplinarias son la amonestación verbal escrita, suspensión sin goce de salario, despido con justa causa. El proceso disciplinario dice que el empleador debe seguir un proceso que sea justo y respetuoso con los derechos del trabajador. Hay que notificar de la falta, el empleador debe notificar al trabajador sobre la infracción cometida y brindarle la oportunidad de defenderse. En el reglamento interno de trabajo, las faltas deben estar claramente específicas de la empresa, el cual debe ser conocido por todos los empleados. Y el trabajador tiene derecho a ser escuchado antes de que se imponga una sanción. Ya. Con respecto al justificativo del despido disciplinario, nos dice que en los casos de despido, el empleador debe justificar que la falta cometida por el trabajador es grave y afecte el funcionamiento de la empresa para evitar que el despido sea considerado como injustificado. Es fundamental que tanto empleadores como empleados conozcan y comprendan sus derechos y responsabilidades para mantener un ambiente de trabajo armonioso y eficiente. La importancia de las faltas disciplinarias. El propósito de identificar y sancionar las faltas disciplinarias es mantener un ambiente de trabajo organizado, justo y productivo. Esto también ayuda a asegurar que todos los empleados sigan las mismas normas y haya un ambiente de respeto mutuo y profesionalismo en el lugar de trabajo. Cada empresa tiene la obligación de definir claramente las faltas disciplinarias en su reglamento interno y de asegurar que todos los empleados la conozcan. Además, las sanciones deben ser proporcionales a la infracción y respetar los derechos del trabajador, garantizando entre los dos un proceso justo. Bueno, en este caso hemos tratado algunos temas que nos llevan al reglamento interno de la empresa. En este caso les queremos dar a conocer lo que es un reglamento interno de una empresa. Es un conjunto de normas y disposiciones establecidas por el empleador para regular las condiciones de A trabajo, ver, las obligaciones de los perdón que empleados le y políticas interrumpa, internas. estudiante. ¿Aló? ¿Qué más tienen después de esto, de esta diapositiva?
Profe, que ya nos enfocamos ya el final solo en el reglamento interno y ya Con sería la esa parte final. Nuestra compañera no se ha conectado, la persona que le tocaba esta parte. no está. Entonces no Ajá, no tiene está. la nota. Génesis Andrade, supongo. Sí, Ya. A ver, ¿pueden dejar de compartir, por favor? El hemisemestre estaba dividido. Parte del hemisemestre o el primer hemisemestre en los derechos y la legislación de los trabajadores privados y la segunda parte de los servidores públicos. Hay una diferencia grande. Voy a compartirles justo este tema de las faltas. La ley de servicio público, que ustedes lo pueden ver ahí, y si es que me ayuda con la lectura para que quede claro por la grabación. Léame, por favor, señora Gladys, el artículo 42, que ahí está, en donde nos dice de las faltas leves, graves y muy graves. Y el siguiente luego en las sanciones disciplinarias que acarrearía el cometimiento de estas faltas. Léale, por favor. 42 me dicen. Sí. Ya. De las faltas disciplinarias. Se considera faltas disciplinarias, perdón, disciplinarias aquellas acciones u omisiones de los servidores o servidores públicos que contravengan las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos y provisiones constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y graves. A. Faltas leves. Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. Se considerará faltas leves, salvo que estuvieran sancionadas de otra manera las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones administrativas establecidas para una institución para velar por el orden interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral, salidas cortas no autorizadas de la institución, uso indebido o no uso de uniformes, desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas, atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales, uso indebido de medios de comunicación y las demás de similar naturaleza. Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación verbal, escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. B. Faltas graves. Son aquellas acciones u omisiones que contrarían de manera grave el ordenamiento jurídico o alteren gravemente el orden institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 48 de esta ley. La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave. Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución previo al correspondiente sumario administrativo. En todos los casos se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el expediente personal de la servidora o servidor. Siga, por favor. 43, artículo 43, sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes. A. Amonestación verbal. B. Amonestación escrita. C. Sanción pecuniaria administrativa. D. Suspensión temporal sin goce de remuneración. Y E. Destitución. La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya recibido durante un mismo mes calendario 2 o más amonestaciones verbales.
La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del 10% de la remuneración y se impondrá por reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de reincidencia, la servidora o servidor será destituido con sujeción a la ley. Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. Hasta ahí. Luego dice destino de las multas. Sí, hasta ahí nomás. Eso era lo que les habíamos pedido, la ley de servicio público, porque estamos viendo, ya vimos el tema de los trabajadores privados. Los servidores públicos tienen otra ley. No mezclen las cosas, por favor, eso que estén muy pendientes. Eso nada más, por favor. El siguiente grupo, número 7. Buenas tardes, magisteria. Comparto. Gracias. Enciendan sus cámaras, por favor. El grupo 7 está conformado de lo que aquí tengo: Catherine Vega y Bujés, Darwin Alarcón Pozo y Elvis Ochoa Mora. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Listo. Entonces, cuando deseen empezar, pueden empezar. Ya. Buenas noches con todos. Vamos a presentar del sumario administrativo. Somos el grupo 7. A continuación va a hablar mi compañero. Buenas noches con todos. Ya. Del sumario administrativo, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público, dispone que el sumario administrativo es un proceso administrativo oral y motivado para determinar si un servidor público cometió una falta disciplinaria y aplicar la sanción correspondiente. Ya. Dentro del sumario administrativo tenemos varias etapas. Primero son las acciones previas. Antes de dar inicio al sumario administrativo, se deben cumplir con las siguientes acciones previas. 1. Si el funcionario detecta una posible falta grave, debe informar a la unidad de administración de talento humano. 2. Evalúa los derechos y emite un informe que incluye las conclusiones sobre la procedencia del sumario, fundamentos legales y documentales que respaldan el análisis. Y 3. Este informe tiene carácter no vinculante, lo que significa que la decisión final de dar por inicio el sumario recae exclusivamente en la autoridad nominadora. 2. Inicio del sumario administrativo. Dentro de este punto tenemos varios criterios a explicar. Por ejemplo, la providencia de inicio es que emitida por la autoridad nominadora tras recibir el informe de la AUT. 2. Auto de allanamiento del sumario, plazo de 3 días, emitido por el titular de la AUT o delegado, en la cual detalle de los hechos investigados, incorporación de documentos de respaldos y plazo de 3 días para que el servidor presente su respuesta. 3. Derechos del servidor. Obligación de comparecer con abogados, señalar casillero judicial para notificaciones futuras. Y 4. Designación del secretario ANJOT, nombrado para formalizar y administrar el proceso dentro del marco legal. Posesión máximo de 3 días desde su designación. A continuación, mi compañero. El punto 3, que es la notificación, es el acto formal para informar al presunto responsable. Este proceso debe garantizar que la persona tenga pleno conocimiento de la existencia del procedimiento administrativo, los hechos que se le imputan y el plazo para responder. Los métodos de notificación son personal, electrónica u otro medio oficial según la normativa, que es la documentación, y tienen la posibilidad para entregar las copias de las pruebas recabadas. En el punto 4, la contestación, la persona implicada tiene derecho a responder a las imputaciones, presentar pruebas de descargo,
formular objeciones a los derechos o pruebas iniciales, solicitar pruebas adicionales y los requisitos son que debe realizarse por escrito dentro del plazo establecido. También puede contar con un asesor legal o un representante. En el quinto punto es el periodo de prueba, que consta en recolectar y presentar evidencias para fundamentar la resolución del caso. Se deben presentar documentos, testigos y otras evidencias. El instructor puede ordenar diligencias adicionales que considere necesarias para esclarecer los hechos. Aquí se utiliza el principio de contradicción, que dice que ambas partes pueden cuestionar las pruebas de la contraparte. La duración tiene un tiempo limitado según la normativa. Y al concluir se da paso a la evaluación de la información recabada en preparación para la audiencia. Según el artículo 48 de las fases de la audiencia, se divide en dos fases. Que la primera fase dice que las partes disponen de 30 minutos para practicar pruebas e impugnar las de la contraparte. Si hay prueba nueva, se garantiza el derecho a la defensa. Y la fase 2, que habla que cada parte tiene 20 minutos para presentar alegatos y hasta 10 minutos para una réplica única. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeros docentes. La audiencia oral. La audiencia oral es el momento en el que las partes del solicitante y el sumario sustentan las pruebas de cargo y el descargo. La convocatoria de la audiencia debe hacerse con al menos 24 horas de anticipación. Lo sucedido en la audiencia se registra en un acta breve firmada por las partes y certificada por el secretario, que todo lo actuado en la audiencia queda documentado en un acta resumida. Debe ser firmada por el titular de la UACH, de la Unidad de Administración de Talento Humano, y certificada oficialmente por el secretario. En las conclusiones y recomendaciones, el titular de la Unidad de Administración de Talento Humano tiene hasta 10 días para analizar los hechos y emitir un informe. El informe incluye las conclusiones, recomendaciones y posibles sanciones basadas en la normativa. Aunque detallado, el informe no es vinculante para la autoridad nominadora. En la sanción, la autoridad nominadora dispone la sanción mediante una providencia motivada, o sea que debe analizar el informe y si lo considera adecuado emite una providencia motivada en la que aplica la sanción correspondiente según el cargo que se haya notificado. Si no hay pruebas suficientes, se archiva el sumario sin dejar constancia en el expediente del servidor. O sea, no le toman en cuenta la sanción. La decisión final es notificada en el domicilio legal o personal registrado, que es la que se debe ser notificada formalmente en el domicilio legal que conste en el expediente del servidor, garantizando que éste esté informado de los resultados que se dieron en la auditoría. Muy bien. Eso sería todo, magíster. Gracias. A ver, ¿fue difícil investigar eso? No. No, yo la verdad No. también encontré en la Es que en la unidad la ley del didáctica y me servicio- basé en el artículo. Y además, si es que tenían dudas, vayan a la ley del servicio público, porque estamos en el capítulo del servicio público. Bien, o sea, estuvo bien. Nada más agregar que una sanción a un servidor público no se le impone así como que me caes mal y te sanciono. Las faltas graves tienen que sancionarse mediante un procedimiento administrativo. Y en el procedimiento administrativo, cuando se trata de servidores públicos, tienen que seguir el debido proceso. Y ese debido proceso debe estar garantizado por el principio de legalidad. El principio de legalidad significa que debe estar establecido con normas claras, previas y establecidas antes de que se ejecute la sanción. Si es que no hay ese principio de legalidad, si es que hay falta de motivación, se puede archivar el caso. Pero cuando un servidor público ya le están siguiendo un sumario administrativo, debe contratar un abogado para ejercer la defensa
porque por lo general los servidores públicos a veces desconocen de sus derechos. Si es que lo pueden hacer, pueden llevar adelante su propia defensa, pero ya se trata de un tema legal, administrativo, del derecho administrativo. Por lo tanto, sí es, digamos, normal de que se contrate un abogado experto en derecho administrativo. Entonces, como les decía, se debe seguir un procedimiento que llega incluso a una audiencia, en donde se emiten pruebas de cargo, de descargo, es decir, es todo un procedimiento. No es así nomás que me caes mal y te sanciono. E inclusive ya cuando se saca el informe sancionatorio, si es que la autoridad nominadora dice que no hay las pruebas suficientes, se archiva el caso. Y se archiva significa que no será tomado en cuenta. Cuando no se archiva el caso y se emite alguna sanción, qué sé yo, multa, eh, por más pequeña que sea, o amonestación escrita, eso queda en el expediente del servidor público. Y al quedar en el expediente, eso sí le perjudica, porque en el futuro, si vuelve a cometer alguna falta administrativa, ya es recurrencia. Y cuando es recurrencia, obviamente que sí se le va complicando su asunto, ¿no es cierto? Entonces es preferible que si es que llega a este sumario administrativo, trate de que sea archivado. Una vez que es archivado, se le borra y como quien dice queda limpio, ¿no es cierto? Y si no, pues queda manchado con algo. Pero la sanción más complicada, obviamente, es la destitución. Si hay la destitución, ese servidor público no puede formar parte de las instituciones del sector público por 2 años consecutivos. Eso nada más. Entonces, con esto quedaríamos con el grupo 7 son, ¿no? Sí, magíster. Vamos con el grupo 8. Por favor, compartan su material, sus diapositivas. Ojo, todos los grupos, sea que hayan dado bien o hayan dado mal, me envían a mi correo electrónico tanto el ensayo como las diapositivas que utilizan. Por favor, las diapositivas también al final de la clase me las remiten al correo electrónico. El grupo 8 tengo aquí que está conformado por Michael Maliza, Jonathan Chico y Mayra Simbaña. ¿Es verdad? Así es, magíster. Ok. Sí se puede ver, magíster. Disculpe. Si se puede ver cuando cuando deseen iniciar, lo pueden hacer. Listo, magíster. Yo comienzo. Nosotros somos del grupo número 8. Nos ha tocado sobre el capítulo 5 de la LOCEP, que vendría a ser la cesación de funciones, la cual está compuesta de 3 artículos. El artículo 47, casos de, de casos de cesación definitiva. En primer aspecto, se da por renuncia voluntaria. Este proceso inicia cuando la servidor o el servidor público presenta de manera formal su decisión de abandonar el cargo. Para que sea válida, la renuncia debe cumplir con los requisitos establecidos por la normativa, como la presentación escrita y el preaviso correspondiente dependiendo del caso. Ejemplo, Carla, quien trabaja como secretaria en el municipio, decide renunciar porque su familia se muda a otra ciudad. Presenta su carta de renuncia al alcalde con un mes de anticipación, cumpliendo con los procedimientos internos. Como se puede ver en este ejemplo, la persona que es Carla presenta una renuncia con un tiempo de anticipación que nos dice la normativa que tenemos que presentar. De acuerdo a eso, se puede ser aceptada antes o después de este tiempo. En este caso es una renuncia voluntaria. El segundo caso, incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente. Se refiere a la imposibilidad física o mental permanente del servidor público para desempeñar sus funciones. Esta incapacidad debe ser confirmada por una autoridad judicial competente.
asegurando que se cumpla con los procedimientos legales y médicos necesarios. Un ejemplo, Pedro, inspector municipal, sufre un derrame cerebral que lo deja con parálisis permanente. Tras evaluaciones médicas y una declaración judicial se determina que no puede continuar el trabajo. Como pueden ver en este ejemplo, el Pedro sí recibe una declaración judicial, y la cual le impide seguir con su trabajo. En tercer caso, supresión del puesto. Ocurre como parte de una reorganización institucional, se elimina el cargo que ocupa el servidor público. Este procedimiento responde a razones administrativas o presupuestarias y debe estar respaldado por una resolución formal emitida por la autoridad competente. Ejemplo, una escuela rural cierra debido a la falta de estudiantes. Como resultado, María, quien trabaja como maestra en esa escuela, deja de ejercer su puesto porque ya no existe. Esto, como se puede ver, se ve una supresión del puesto porque la entidad cierra, entonces deja de existir el puesto de trabajo en el cual ella trabajaba. Continuamos. Pérdida de derechos de ciudadanía. La pérdida de derechos ciudadanos como resultado de una sentencia judicial ejecutorial descalifica a la persona para continuar en el ejercicio de sus funciones. Este supuesto generalmente está vinculado a condenas penales que afectan la integridad e idoneidad del servidor público. Ejemplo, Luis, jefe de una oficina gubernamental, es sentenciado por cometer un delito de falsificación de documentos. La sentencia lo despoja de sus derechos de ciudadanía y automáticamente pierde su puesto en el gobierno. Como puede ver, aquí es un caso donde una sentencia de un juez impide el ser servidor público. Esto sería la pérdida de derechos de ciudadanía. Remoción. Aplica a los servidores públicos que ocupan cargos de libre nombramiento o designación provisional. La remoción no se considera una sanción, sino una medida administrativa, derivada de la necesidad institucional o el cumplimiento de requisitos para el cargo. Es importante garantizar el respeto al debido proceso en estas decisiones. Ejemplo, Ana, directora de recursos humanos en un ministerio, ocupa un cargo libre de nombramiento. Su jefe decide nombrar a otra persona de su confianza en su puesto y por lo tanto Ana es removida sin que esto constituya una sanción. Como puede ver, la persona que estaba aquí no tenía un nombramiento definitivo y la persona que era su inmediato superior elige a otra persona y ella pierde automáticamente el puesto y no hay sanción. Destitución. Es una medida sancionatoria aplicada cuando un servidor público incurre en faltas graves, como corrupción, incumplimiento de deberes o violación de las normativas laborales. La destitución debe estar debidamente motivada y respaldada por una investigación administrativa que respete los derechos del trabajador. Ejemplo, José, policía municipal es encontrado culpable de aceptar sobornos durante una investigación interna. Tras un proceso disciplinario se decide destituirlo por falta grave a la ética profesional. Como hemos visto, esto sucede bastante en lo que es en el municipio de Quito con los agentes de tránsito, que cuando reciben coimas, lo primero que ocurre es que los destituyen y después siguen los procesos penales en esos casos. Revoca de mandato. Este caso aplica a las autoridades electas y consiste en la cesación de funciones antes de finalizar el periodo para el cual fueron designados. La revocatoria debe estar fundamentada en el incumplimiento graves de sus funciones o pérdida de confianza por parte de los electores. Ejemplo, el alcalde de un pequeño cantón pierde el apoyo de sus ciudadanos debido al incumplimiento en su plan de gobierno. Se organiza una consulta popular y la mayoría de los votantes decide revocar su mandato antes de que éste termine. Esto, como puede ver, es más político. Esto depende a veces de los ciudadanos o a veces de autoridades dentro del grupo donde estén, como por ejemplo en el municipio creo que revocarle el mandato los concejales. En el caso de Quito pasó con Jorge Yunda, recuerden, ¿no? Sí. Ingreso irregular al sector público.
Se refiere a la cesación de servidores públicos que ingresaron al cargo sin haber incumplido con los concursos de méritos y oposición exigidos por la ley. Este procedimiento garantiza la igualdad de oportunidades y la selección del personal idóneo para los cargos públicos. Ejemplo, Marta es contratada como funcionaria pública en una empresa estatal, pero luego se descubre que no participó en el concurso de méritos y oposición exigidos por la ley. Su contrato es anulado y se procede a la desvinculación. Este caso, como puede ver, ocurre porque la persona ingresa, como quien dice, a dedo. O sea, alguien más la ingresó, no tuvo que participar en un concurso de mérito y oposición, como dicta la ley para el servicio público. Entonces a ella la remueven y... Una de las características principales o fundamentales para que una persona adquiera el nombramiento definitivo es que pase el concurso de méritos y oposición. Si no ha pasado ese concurso, es irregular su ingreso, al menos como funcionaria de nombramiento permanente o funcionario de nombramiento permanente. Retiro voluntario con indemnización. Implica que el servidor público acepta un acuerdo de desvinculación mediante el cual renuncia al cargo de forma voluntaria, recibiendo una compensación económica previamente definida por la normativa o las políticas institucionales. Ejemplo, un hospital público ofrece un plan de retiro voluntario con indemnización a los trabajadores próximos a la jubilación para reducir costos. Juan, enfermero con más de 25 años de servicio, acepta el plan y deja su puesto recibiendo el pago correspondiente. Como puede ver, aquí se llega a un acuerdo con la entidad de que para acortar costos le dan una compensación económica a la persona. Y ahí sí depende del servidor público si acepta esta compensación o si prefiere jubilarse. O puede darse en otros casos también. Así es, pero en el gobierno de Rafael Correa hubo el decreto 813, en donde se dio el retiro voluntario obligatorio, y era un contrasentido, porque si es voluntario ya no es obligatorio. Esto significaba que les obligaban a acogerse a esta renuncia voluntaria, el acuerdo 813, eso como parte de la historia. Siga, por favor. Retiro por jubilación. Aplica a los servidores públicos que cumplen con los requisitos legales de edad y años de servicio establecidos para acceder a la jubilación. Este proceso representa el fin de la relación laboral por alcanzar el derecho a los beneficios previsionales. Ejemplo, Rosa, contadora del Ministerio de Finanzas, cumple 65 años y reúne los 30 años de aportaciones necesarios para jubilarse. Presenta su solicitud y tras completar los trámites, se retira oficialmente para disfrutar su pensión. Como puede ver, esto se trata solo de jubilación. Mientras cumpla los requisitos, la persona se va a jubilar y no va a haber ningún inconveniente, recibiendo todas las compensaciones que serían por parte de la ley. 30-60 es, ¿no? Por si acaso. 30 años de servicio en la institución, 60 de edad. Sí. A continuación, mi compañero. A mí me tocó la parte que dice por compra de renuncias con indemnización. Este caso se refiere a un acuerdo entre empleador y el trabajador en el cual el empleado renuncia voluntariamente a su cargo a cambio de recibir una indemnización económica. Esta práctica es utilizada comúnmente para reducir la nómina o la reestructuración en una institución. La indemnización debe estar acorde a lo estipulado de la ley o el contrato laboral, garantizando los derechos del trabajador. Un ejemplo sería que en una empresa pública de Guayaquil está en proceso de reestructuración para reducir costos operativos. Se ofrece la opción de compra de renuncias a los empleados con mayor antigüedad, ofreciéndoles una compensación económica basada en su tiempo de servicio. Un trabajador con 20 años de servicio decide aceptar el acuerdo y firma su renuncia voluntaria, recibiendo la indemnización correspondiente. Por muerte. Este caso aplica de manera automática al fallecimiento de un trabajador. Es una causal natural que no quiere procesos administrativos o legales adicionales. En estos casos, los derechos laborales pendientes como la liquidación deben ser entregados a los herederos legales del fallecido. Un ejemplo, un docente de una universidad pública en Quito fallece debido a una enfermedad crónica. La institución, conforme a la normativa, inicia el proceso para entregar la liquidación correspondiente a sus familiares, incluyendo haberes, pendientes y beneficios acumulados.
Ya veo que algunos son deseos, no ejemplos. Ah, Eh, en los demás casos previstos de esta ley, esta causal abarca situaciones no específicas mencionadas previamente, pero en estas contempladas en otras disposiciones legales de la normativa laboral puede incluir casos como la terminación de contratos temporales, la jubilación obligatorias o situaciones especiales que impliquen la finalización de la relación laboral conforme a la ley. Un ejemplo, un empleado público contratado bajo un acuerdo temporal de 6 meses para un proyecto específico en Cuenca termina su contrato dado que la obra ha concluido y no es renovado. Este caso se ajusta a la causal en los demás casos previstos de esta ley, ya que está regulado por la normativa sobre contratos de plazo fijo. Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones. Esta causal se refiere a la falta de competencias o habilidades necesarias para cumplir con las responsabilidades del cargo. La incapacidad debe ser demostrada mediante evaluaciones formales del desempeño y respaldada por informes del jefe inmediato y la unidad del talento humano. Este mecanismo busca garantizar que la destitución no sea arbitraria, sino basada en pruebas objetivas. Esto se dio con la evaluación que se dio a los maestros. Me parece que si mal no recuerdo es desde el 2012 por ahí. Hubo una oposición bastante fuerte a esto, pero aún se mantiene, a pesar de que ya casi nadie se ha evaluado de manera deficiente, porque eso ya es cuando los maestros es muy deficiente y puede ser destituido, pero eso casi ya no se ha vuelto a escuchar. Como ejemplo, un funcionario público encargado del mantenimiento de sistemas informáticos de una institución gubernamental no logra resolver problemas recurrentes a la red debido a un desconocimiento técnico. Tras variar evaluaciones negativas y recomendaciones de capacitaciones que no fueron atendidas, se toma la decisión de destituirlo. Abandono injustificado. No. Que por cierto debe recibir su indemnización respectiva, a pesar de que sea por esta causal de mala evaluación, ¿no? Sí, síganos. Abandono injustificado del trabajo por 3 meses o más días laborales consecutivos. 3 días o más consecutivos. Ajá, 3 laborables días, no meses. consecutivos. Esta causal sanciona la ausencia sin justificación de un trabajador, lo que afecta la operatividad del equipo o institución. Es importante que se sigan procesos administrativos para verificar que no existan razones válidas para la ausencia, como problemas de salud o emergencias familiares. Esto le quisieron aplicar a la vicepresidenta cuando le dijeron que de Israel vaya a Turquía. No le dieron ni tiempo para que se traslade y dijeron que ya eran 3 días de abandono injustificado y además con una sanción administrativa que no cabía para su jerarquía de autoridad, ¿no? Eso como ejemplo no práctico que se dio en este país, pero por la Corte Constitucional fue dado de baja esa sanción, ¿no? Un ejemplo, un docente de una escuela pública en Loja deja de asistir a clases durante una semana sin comunicar a sus superiores ni presentar excusas. Tras notificaciones fallidas y la ausencia continua, se documenta el abandono injustificado y se procede a la destitución. Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por ciertos delitos. En cambio, en esta causal asegura que las personas condenadas por delitos graves como cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito sean apartadas de sus funciones públicas. Esto refuerza la integridad y confianza en el sector público. Un ejemplo, un alcalde sentenciado por peculado tras desviar fondos destinados a la construcción de una carretera para beneficio personal. Una vez ejecutoriada la sentencia, es destituido de su cargo cumpliendo con la normativa. Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajeno a su remuneración. Estas disposiciones buscan prevenir actos de corrupción en la que los funcionarios públicos acepten beneficios a cambio de favores o decisiones. Incluso pequeñas dádivas pueden ser vistas como intentos de influir en la conducta del empleado. Un ejemplo, un inspector municipal acepta dinero de un comerciante informal para evitar sancionarlo por ocupar ilegalmente el espacio público. Este hecho es denunciado por testigos y tras una investigación se destituye al inspector. Otro, ingerir licor o hacer uso de sustancias de estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de trabajo.
Consumir alcohol o drogas durante el horario laboral puede comprometer gravemente la seguridad, el rendimiento y la imagen institucional. Esta causa protege la integridad del entorno laboral. Un ejemplo, un conductor de ambulancia en una institución de salud pública es sorprendido consumiendo alcohol durante su turno. Este comportamiento pone en riesgo la vida de los pacientes y lleva a su destitución. Injuriar gravemente de palabras u obras a sus jefes o compañeros. Las relaciones laborales deben basarse en el respeto mutuo. Esta causal busca evitar actos de violencia verbal o física que pueden deteriorar el ambiente laboral. Se excluye provocaciones o abusos previos que expliquen la reacción del trabajador. Un ejemplo. Un empleado administrativo insulta públicamente a su superior durante una reunión sin que exista justificación aparente. Tras investigar el hecho, comprobar la falta de provocación, se aplica a la destitución. La última. Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o sustancias no es lo mismo. ¿O no? Sí, bueno, está un poco repetido, pero Sí. no hay Disculpe, problema. Majito, sí, Siga sí, nomás. Asistir al trabajo bajo evidencia e influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Esta causal se enfoca en mantener un entorno laboral seguro y profesional. El estado físico y mental del trabajador puede comprometer la calidad del trabajo y la seguridad de otros. Un ejemplo, un guardia de seguridad de una empresa estatal llega a su turno con signos evidentes de haber consumido bebidas alcohólicas, lo que pone en riesgo la seguridad del lugar. Se inicia un proceso disciplinario que concluye con la destitución. Termina ahí mi parte, magíster. A continuación, mi compañera. Listo. Buenas noches. El siguiente es incurrir durante el lapso de un año en más de 2 infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneración. Esto en un ejemplo es que un servidor fue suspendido en enero por incumplir la jornada laboral y en junio igual lo suspenden por un trato indebido al público. Si en octubre y comete una tercera falta, como desobedecer órdenes legítimas, podría ser destituido por reincidencia en infracciones graves. Es lo que les decía, que cuando queda manchada la hoja de vida es grave, porque con la reincidencia puede provocar una destitución. Sigo. Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contratos de servicios ocasionales contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. ¿Qué puede pasar aquí? O sea que, yo que sé, el servidor público hizo paso a algunas faltas de requisitos, como nombrar o contratar a alguien que no cumple con los requisitos mínimos para el puesto, como títulos académicos, experiencia, incumplimiento del proceso de selección, ignorar los concursos públicos de méritos de oposición, como ya lo habló mi compañero, y a contrataciones prohibidas, incorporar personas que están impedidas legalmente para trabajar en el sector público, como familiares cercanos, casos de nepotismo o conflictos de interés, además de prórrogas indebidas, como extender un contrato ocasional más allá del tiempo permitido. Es decir, que aquí tienen sanción tanto los que se los contrata de manera indebida como los que permiten ese contrato. Es decir, se enfoca especialmente lo que pasó en la diapositiva anterior a las personas que trabajan en las unidades de talento humano. Sí, ya. Incumplir en los deberes impuestos en el literal F del artículo 22. ¿Qué nos dice el artículo 22? Que es cumplir en forma permanente en el ejercicio de sus funciones con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad. O sea que si la atiende mal, le grita o incurre alguna de esas faltas, o sea, ya está incumpliendo con los deberes. Y también, o quebrantar las prohibiciones previstas en el literal D al N del artículo 24 de esta ley. ¿Qué nos dice estos literales? Que pueden ser abusos de poder, evitar privilegios, uso indebido de recursos, actos políticos en funciones, conflictos de intereses, corrupción y violación a los derechos laborales. En el caso del artículo 22 también hay que destacar que está prohibido la paralización de servicios públicos que puede acarrear a la destitución. Ya.
Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. Esto puede ser omisión de requisitos legales, contratar personal que no cumpla con los requisitos, falta de justificación, no estén relacionados directamente con las necesidades de la institución, incumplimiento de procesos de contratación, evitar concursos públicos, conflictos de intereses, contratar a familiares, amigos o personas recomendadas sin cumplir con los principios de transparencia y mérito, contratación de actividades permanentes, uso indebido de recursos públicos y falsificación o alteración de documentos. Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones. Actos que serán debidamente comprobados. Estos pueden ser acoso sexual, que un jefe hace comentarios insistentes sobre el físico de una compañera de trabajo o le pide salir bajo presión aprovechándose de su posición jerárquica. Discriminación, un servidor público niega atender a una persona por su origen étnico o género. Y violencia, un servidor público insulta o agrede físicamente a un compañero o ciudadano durante una interacción laboral. Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del desempeño por segunda vez consecutiva. Un ejemplo. Un servidor público encargado de un área administrativa no cumple con sus tareas en tiempo y forma. En la primera evaluación recibe una calificación de insuficiente y se le notifica las áreas que debe mejorar. Después de 6 meses en la siguiente evaluación, no muestra avances ni cumple con los estándares mínimos. Al recibir una segunda calificación insuficiente, se aplica el procedimiento para su destitución. Ya, y los dos últimos es ejercer presiones e influencias aprovechándose del puesto que ocupe a fin de obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y remoción para su cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Y atender contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión. El tercer artículo que utilizamos para nuestro trabajo es el artículo 49, que habla de la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos por sanciones disciplinarias. Nos dice que sin prejuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, quien hubiere sido destituido luego del correspondiente sumario administrativo por asuntos relacionados con una indebida administración, manejo, custodia o depósito de recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con estos recursos quedará inhabilitado para el desempeño de un puesto público. En un ejemplo, para entenderlo mejor, es sin prejuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar, quien hubiera sido destituido luego del correspondiente sumario, a través de una indebida administración, manejo, custodia de recursos públicos o bienes públicos, será llamado como a un juicio civil. Y en conclusión de estos 3 artículos, que las disposiciones sobre la cesación de funciones buscan garantizar la transparencia, prevenir arbitrariedades y establecer un marco legal claro para la finalización de funciones en el servicio público. Esto refuerza la ética y la responsabilidad en la administración pública, protegiendo los recursos estatales y los derechos de los ciudadanos. Gracias. Muy bien, felicitaciones al grupo. Fueron muy detallados en esto, que hasta repitieron algunas causales, pero en todo caso un trabajo detallado, ¿no? Una felicitación. Les solicito tanto a este grupo, a todos, ¿no?, que al finalizar me envíen las diapositivas a mi correo electrónico institucional. Con esto finalizamos el grupo 8 y el último grupo, por favor, el 9, ponga su presentación, por favor. Muy buenas noches con todos. Somos También el grupo encienden sus cámaras, por favor. Yo en este momento. Ya. ¿Sí se me está viendo la cara? Sí, y cuando deseen inicio, por favor. Ya. Ya. Somos el grupo 9 que tenemos el título de enumeraciones y formas de
cálculo en Ecuador. Integrante Perdón, es Ariel Ruales, Zoila Montero y Luis Cuchepe, ¿verdad? Sí, pero pero el otro integrante decidió retirarse, no nos dijo nada. Desertó, ya, ni modo. Síganos. Ya. Que nos toca la remuneración y formas de cálculo en Ecuador. Okay. ¿Qué son las remuneraciones? Bueno, las remuneraciones son el pago o retribución que recibe una persona por su trabajo o servicios prestados. Este pago puede ser en dinero o en especie y está establecido en el contrato de trabajo. Su propósito principal es comprender a los empleados por su trabajo y esfuerzo, además que ayudan en atraer y retener talento, que ofrece salarios competitivos, ayudar a atraer personal calificado y a retener a los empleados actuales, motivar a los empleados que tienen adecuando que pueda aumentar la productividad y la satisfacción laboral y cumplir con las leyes laborales, asegurando que los empleados reciban un pago justo y equitativo. Ya. La importancia de las remuneraciones. Impacta indirectamente en la motivación y producción del trabajador, cumpliendo con las obligaciones legales del empleador según el Código de Trabajo y permitan a los empleados cubrir sus necesidades básicas y acceder a beneficios sociales, tales como motivación laboral, impactan directamente en la productividad del trabajador, el cumplimiento legal, obligación del empleador según el Código de Trabajo, la calidad de vida que permiten cubrir las necesidades básicas y acceder a los beneficios sociales, y la explicación adicional, que una política salarial adecuada reduce la rotación laboral y mejora el clima organizacional. Existen 3 tipos de remuneraciones. La fija, que este es un salario constante que no varía con el desempeño del empleado. Ejemplos como que incluyen el salario mensual o el semanal. Bien, la variable, que depende del desempeño del empleado o de la empresa. Tales ejemplos como incluyendo las comisiones, bonos y horas extras. Y el último, que son los beneficios sociales, que incluyen los seguros de salud, planes de pensión, vales de comida, entre otras. Que estas se incluyen tanto el 13º sueldo y el 14º sueldo, que mi compañera luego les va a explicar. Y las características de la remuneración, que poseen las siguientes, que tienen un salario mínimo garantizado por ley, que pueden ser mensuales, quincenales o semanales, relacionadas con la jornada laboral, entre parcial o completa, e incluyen horas extras, bonos nocturnos y beneficios legales. A continuación, mi compañera. Buenas noches, profe y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las formas de cálculo. Ya. El salario básico unificado es la remuneración mínima en que un trabajador puede recibir en Ecuador. Para el año 2025, el salario básico unificado se ha fijado en $470, lo que representa un incremento de $10 respecto al año anterior. Este aumento es del 2.174% y se aplica a todos los trabajadores del país, incluidos aquellos en sectores como la pequeña industria, agricultura y servicios. Para el cálculo del salario básico unificado, se determina considerando factores como la inflación proyectada. El Ministerio de la Economía y Finanzas proporciona datos sobre la inflación que influyen en el ajuste salarial. En el crecimiento económico, las estimaciones del Banco Central también son consideradas para establecer el nuevo salario. El ejemplo del cálculo del aumento. Para calcular el aumento del salario básico unificado, se aplica el porcentaje de incremento acordado. Por ejemplo, para el año 2024,
2024, el aumento fue del 2.223% sobre el salario del 2023. Si el salario del 2023 era de 450, el aumento sería la multiplicación del salario actual por el valor del incremento acordado. En este caso sería 450 por el 0.02223, que nos da igual a $10. Ese fue el aumento en el año 2023, dándonos un salario básico unificado de 460 para el 2024. Al igual, el salario unificado en Ecuador para este 2025 se ha considerado el incremento del 1.74% respecto al año anterior. Y como ya sabemos, el salario básico unificado para este año es de $470. Una pregunta, ¿qué más sigue en las diapositivas? Remuneraciones sectoriales y los demás cálculos en horas extras y eso. ¿Esa es la última? No. Son varios. No sé. La siguiente. ¿Continúo? Sí, la siguiente diapositiva. Remuneraciones sectoriales, además del salario. La siguiente después de esta. Siguiente. También se considera la tabla de salarios sectoriales. La siguiente, por favor. Coloqué un ejemplo del Ministerio Sectoriales de Tarifas. En este se basa en las plantaciones de palma africana y otros cultivos de semillas y frutas, los cuales se pueden ver los salarios mínimos dependiendo el sector, la estructura y el cargo o actividad. La siguiente. Beneficios adicionales. Los trabajadores en Ecuador también tienen derecho a ciertos beneficios adicionales que complementan su salario, como las horas extras, 13º sueldo, 14º sueldo y fondos de reserva. La siguiente. Las horas extras. La siguiente, por favor. 13º sueldo. La siguiente. 14º sueldo. La siguiente. Fondos de reserva. La siguiente. La conclusión. Ya, a ver, compañeros y estudiantes, en la misma observación que le hice al grupo 6, ¿en qué capítulo estamos? Servidores públicos, Ley Orgánica del Servicio Público. Aquí los servidores públicos tienen una tabla de cálculo que les diferencia del sector privado. Sus salarios, sus sueldos son mayores a los del sector privado. Parten de SP1, SP2, SP3 hasta SP14. Esa tablita es la que aquí no veo. Estoy hablando del capítulo de servidores públicos. Les pediría, por favor, que me investiguen eso y para la siguiente clase, para que pueda reforzar su nota, me expongan sobre eso, sobre la tabla de salarios del servicio público, de los servidores públicos, no del servicio privado, del sector privado. Esto ya estudiamos. Por lo tanto, volver a repetir lo mismo que ya vimos no tiene sentido. Entonces, además les decía que el cálculo para el salario mínimo vital no tiene que ver nada con la inflación, no tiene que ver nada con la canasta básica, sino es con un acuerdo político entre las partes. Es por eso que cada año se alza 10, se alza 15, se alza 8, lo que sea, pero es por un acuerdo político. Entonces, por favor, para la siguiente clase, para que puedan recuperar su nota, solamente la tabla salarial de los servidores públicos, por favor, porque estamos en clase, en el hemisemestre que estamos hablando de los servidores públicos, no de los trabajadores privados que ya revisamos. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Bien, entonces con eso, para el día miércoles sería, porque mañana vamos a seguir con el repaso, a ver otras cosas. Entonces, para el día miércoles eso. A los del grupo 6 no les mando otra tarea adicional porque ya revisamos aquí lo que se pudo haber hecho. De todas maneras, tienen una calificación por el esfuerzo que han hecho. Bien, con este refuerzo que les vamos a pedir al grupo 9,
Con eso vamos a dar por concluido y el día de mañana nos veríamos para un repaso a las 6 de la tarde. No sé si tengan alguna inquietud. Yo tengo una inquietud, doctor, Dígame. sobre la jubilación en el sector público. Decía que es 30-60. ¿Y ellos reciben el 100% del sueldo? Sí, a ver, no. La jubilación se calcula con un tema proporcional a los aportes recibidos. Siempre se toma en cuenta los 5 mejores años de sus aportaciones. No solo para el sector público, sino para el privado, en esto no hay diferenciación. Hay aspectos que rigen para el un lado y para los otros, como vacaciones, por ejemplo, como jubilaciones. Pero en las demás situaciones sí tienen su ley especial. Es diferente la forma de ingreso, las formas de sanciones, las formas de cálculo de remuneraciones en el sector privado que en el sector público, que tiene su propia ley. Pero en lo que se refiere al tema de jubilaciones, ambos sí tienen, digamos, la misma legislación, porque depende de la ley de seguridad social. Deben cumplir un mínimo de 30 años de aportaciones y 60 años de edad. El monto que van a recibir los jubilados depende de los 5 mejores años que hayan aportado, de los 5 mejores años donde tengan aportaciones buenas. Por ejemplo, esto les beneficia a futbolistas. Cuando están activos ganan $10,000, $5,000 por mes, ustedes saben, en los grandes equipos. Luego, la vida de un futbolista es muy corta, a los 35 años ya se retiran. Ellos, en cambio, empiezan a aportar con el mínimo, pero tienen un gran beneficio porque hasta ahora la ley les calcula sobre los 5 mejores años. Lo ideal sería que sea sobre el promedio, pero es sobre los 5 mejores años. La fórmula de cálculo la determina la institución, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No es que recibe el mismo salario de los 5 mejores años, no. Se establece de acuerdo a sus fórmulas de cálculos, pero se determina a partir de eso, sí. Ahora, la jubilación mínima sí es el salario básico unificado, 470 para este caso. Y también hay un techo, no estoy seguro, pero máximo llega a los $2,000 más o menos por jubilación, como el techo. No puedes recibir más de eso porque si no harías insostenible el flujo de caja de la seguridad social, y los cálculos actuariales nos darían que máximo nos alcanzaría para unos 5 o 6 años si es que empezamos a pagar lati jubilaciones, grandes jubilaciones. Entonces depende de esos cálculos de los 5 mejores años, pero no es que necesariamente es igual a ese salario. Hay una fórmula de cálculo, no la conozco, le soy sincero, pero eso lo determina el Seguro Social. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Si no hay más inquietudes, no hay más preguntas, en este caso entonces nos veríamos. Ariel, por favor. Sí, magíster. Solo para, bueno, usted dice que nosotros tenemos que basarnos en el salarial público, ¿cierto? Sí. Ya, para tener en cuenta, muchas gracias. Investiguen lo que son los SP1, SP2, SP3, SP14. Con eso ya, si es que preguntan por ahí, les han de dar razón y les aseguro que van a dar una buena exposición. ¿De acuerdo? Sí, muchísimas gracias, magíster. Entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos el día de mañana a las 18 horas. Que tengan una buena noche. Una buena noche. Una buena noche, magíster. Hasta mañana.